Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Iniciamos esta transmisión en vivo desde el Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde Camacho, también conocido como el CRA. Esperemos que un poco más de personas puedan conectarse antes de comenzar la presentación. Les saludamos desde la ciudad de Cuenca. Son las 10:09 de la mañana y hace un clima bien bonito. Ojalá desde donde nos escuchan también se puedan sentir de manera agradable. Sabemos que hay una situación de salud emergente, pero igual debemos mantener el optimismo y la tranquilidad. Esperemos que se conecten un poco más de personas para ya iniciar con la información. Bueno, ya veo que hay algunas personas conectándose. Coméntenos cómo se escucha el audio, si se oye correctamente, si se ve bien la señal. Pónganos en los comentarios. Buenos días a las personas que se van conectando. Buenos días. Coméntenos si todo lo ven bien. Buenos días, buenos días. Agradecido con las personas que se van conectando y que puedan compartir esta información también para que llegue a la mayor cantidad de personas. Les saludamos desde el Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Bueno, damos inicio a esta charla. El día de hoy les traigo un tema que puede ser de utilidad para todos, dada la circunstancia a la que estamos sometidos básicamente en todos los países del mundo, incluyendo el Ecuador, y es precisamente la pandemia del coronavirus, del COVID-19, por un virus que se llama SARS-CoV-2, y es el causante de una tragedia a nivel mundial y para la cual todos debemos estar preparados con la mayor tranquilidad posible y el conocimiento posible. Precisamente hoy les he traído a colación un tema de cómo organizar el tiempo de manera más adecuada durante el aislamiento en casa o lo que también conocemos como cuarentena. Mi nombre es Adrián Hernández, yo soy médico residente del Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde Camacho, también conocido como Centro de Reposo y Adicciones de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Les reitero mis buenos días y comenzamos. Antes de iniciar en el tema en concreto, me gustaría ponerlos un poco en contexto de lo que está sucediendo tanto en Ecuador como en el resto del mundo. Bueno, ya ustedes conocen, archiconocidos por todos, todas las agencias de noticias están hablando de esta pandemia global del coronavirus, que básicamente tiene infectado a todo el mundo. El día de ayer estuve revisando y solamente 5 países en el mundo entero no habían reportado casos positivos y ni siquiera posiblemente se deba a que no tengan casos, sino a las dificultades en el diagnóstico de los mismos, muy probablemente. Es una epidemia que ya ha superado a todos los países y por eso la OMS ha declarado el carácter de pandemia de esta enfermedad. Ecuador no es una excepción. Estas son las imágenes más actualizadas con los datos más recientes de cómo se está comportando la epidemia en nuestro país. Tenemos al momento 3.368 casos confirmados con 145 fallecidos lamentablemente. Básicamente todas las provincias del país ya cuentan con casos y sobre todo la provincia de Guayas con la ciudad de Guayaquil son los lugares más afectados a los cuales llega toda nuestra solidaridad y apoyo. Ahora, esta gráfica es muy interesante. Como ustedes ven, son dos curvas de comportamiento de las epidemias en sentido general y del coronavirus en particular. Si ustedes ven que no se toma ningún tipo de medidas por medio del Estado o del Ministerio de Salud Pública para frenar esta infección, simplemente la curva de crecimiento tiene un comportamiento exponencial y va a superar lo que ven en la línea discontinua horizontal en color azul, va a superar la capacidad de los sistemas de salud de cada uno de los países para poder enfrentarse de manera adecuada a esta situación. ¿Qué pasa cuando la curva supera la línea?
Simplemente se ve colapsado el sistema de salud y pacientes que lamentablemente van a estar en una situación de gravedad, que van a necesitar de tecnología, de respiradores automáticos, de cuidados intensivos, de personal especializado para atender estos casos, no van a contar con lo mismo debido a la alta demanda. Por eso es importante que los gobiernos y los ministerios de salud pública de cada uno de los países tomen medidas adecuadas para paliar, para redondear un poco más la curva, hacerla un poco más horizontal, de forma tal de que el sistema de salud pueda dar contención a este fenómeno de manera más adecuada. Por eso es un deber de todos apoyar a que la curva se aplane, a que la epidemia pueda ser controlada. Quizás el número global de casos no va a disminuir drásticamente, porque al final la epidemia tiene un comportamiento de una forma o de otra, pero sí podemos hacer que nuestros médicos, personal sanitario, personal de apoyo en sentido general, puedan dar abasto a esta situación. Entre una de las medidas que ha adoptado el gobierno ecuatoriano, y la mayoría de los países del mundo también se han hecho eco de la misma, es precisamente poner a las personas en una especie de cuarentena o aislamiento, generalmente en los domicilios, con el fin de evitar y disminuir considerablemente la propagación de este virus, que es extremadamente contagioso. Entonces, las medidas de cuarentena, de aislamiento domiciliario, unido a una capacidad de pesquisar de manera masiva con test y de diagnóstico rápido, han sido medidas que han demostrado ya su eficacia en algunos otros países, como puede ser el caso de Corea del Sur, el caso de Alemania, y en Ecuador también, pese a que es uno de los países latinoamericanos más afectados al momento, también se están tomando este tipo de medidas. Ahora, es muy fácil decir que se queden en casa, que no salgamos para nada a la calle, que evitemos los lugares de aglomeración, que evitemos la exposición, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer durante el encierro, digamos? ¿Qué hacer durante el aislamiento en la casa? Nosotros somos personas sociales, estamos acostumbrados a salir a las calles, a hacer nuestra vida. Nuestra vida es una vida social. Y cuando nos vemos compulsados a restringir nuestra movilidad y quedarnos en la casa, incluso a evitar el contacto con familiares queridos, personas afines a nosotros, se nos hace difícil. Y entonces surge precisamente la preocupación de qué ocupar nuestro tiempo. Bueno, les comento que detrás de toda crisis hay oportunidades, y precisamente una de las oportunidades que ahora podemos tener es un poco más de tiempo libre para dedicarlo a tareas que pueden ser productivas tanto para nosotros como para la sociedad. Entre esas tareas está leer, clásica, buscar un libro que tengamos pendiente, sentarnos a leer, aprovechar para hacer algún curso o algún tipo de formación online. Las personas que les gusta escribir pueden hacerlo. Una cosa que se va a estar implementando y en el futuro va a ser una necesidad de cada uno de los países, es el tema del teletrabajo, que las personas puedan quedarse en su casa y seguir aportándolo a la sociedad. Podemos aprovechar el tiempo para organizar la casa, para seguir comunicándonos a través de las redes sociales con nuestros contactos y mantener el vínculo, aunque sea de manera virtual, con las personas que más queremos y nuestros amigos. Este cuadro es un cuadro de Salvador Dalí, un cuadro del surrealismo, se llama La persistencia de la memoria, y precisamente se ven esos relojes derretidos. Podemos hacer muchas cosas, pero a veces el tiempo se nos escurre entre las manos y no nos alcanza, a pesar de que contamos con 1440 minutos diarios, o sea, son 1440 monedas de 60 segundos que tenemos al día, pero no todos la aprovechamos de manera igual, y a veces se nos escurre el tiempo entre las manos como ese cuadro de Dalí. Por eso el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes algunas estrategias o tips que también habitualmente se conocen, en este caso 7, para organizar el tiempo en cuarentena y ser más productivos. Espero que pueda servirle de utilidad a todos ustedes, y podemos dialogar, nos pueden dejar los comentarios en esta presentación y podemos dar respuesta en lo subsiguiente de la forma más adecuada para cada uno. Bueno, una estrategia fundamental para organizar el tiempo, ya sea en casa o cuando nuestra vida vaya a un plano normal, es precisamente la planificación. Planificar todo con antelación. Cuando inicia el día o cuando acaba el día podemos planificar qué vamos a hacer durante la jornada. Y muchas veces el hecho de hacerlo por escrito
es mucho más prudente para no dejar en el olvido alguna tarea importante. Por eso el tema de planificar. Hay una ley, que es la ley de Parkinson, que plantea que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta el tiempo disponible para hacer un mismo trabajo, el esfuerzo se va haciendo cada vez menor y eso tributa en una pérdida de tiempo. Por ejemplo, si no vemos una emergencia para realizar nuestras actividades, sencillamente no le vamos a dedicar mucho esfuerzo para ellas. Y al final el esfuerzo global se va a distribuir en cada una de las unidades de tiempo que tenemos. En la práctica debemos planificarnos con tiempo dedicado a cada una de las tareas para poder dedicarle el esfuerzo que necesitan y poder culminar la tarea, para que no perdamos el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Una lista de tareas. Iniciamos el día. Podemos hacer, de acuerdo a las necesidades de cada uno, una lista de tareas que vamos a realizar durante la jornada. Lo que se les ocurra a cada una de las personas puede ser atender a los hijos, hacer actividades de la casa, dedicar un tiempo a leer un libro, puede ser una formación online, pueden hacer los deberes que necesito hacer, en fin, multiplicidad de tareas, pero tenerlas enumeradas y por escrito ayuda a organizarse y a poder desarrollar cada una de ellas, sin olvidarse. Otra de las cosas que he visto que es importante en estos días de cuarentena y aislamiento es precisamente tener a mano una lista de compras. Como ya no podemos ir habitualmente todos los días al mercado a suplir nuestras necesidades, debemos hacerlo algún día en específico durante la semana y es importante ir viendo las necesidades que van surgiendo durante los días, tener una lista a mano y cuando podamos ir al mercado precisamente comprar todo lo que necesitamos sin vernos compulsados a estar saliendo constantemente de la casa y sin que se nos olvide nada que pueda ser importante para nosotros. Por lo tanto, la lista de compras es algo que también podemos planificar. Como estrategia o tips número 2 está establecer prioridades. O sea, a veces lo queremos abarcar todo en la vida, pero realmente el tiempo es limitado y por eso debemos discernir lo importante de lo no tan importante. En este cuadro ustedes pueden ver precisamente una clasificación de las tareas entre importancia y el nivel de urgencia. Por ejemplo, las tareas que son importantes para nosotros y que son urgentes, debemos hacerlas de inmediato. A eso debemos dedicarle la mayor prioridad. Las tareas que no son tan urgentes, pero igual son importantes, debemos planificar su realización, organizar un horario para eso y poderlas también culminar. Las tareas que son urgentes pero no tan importantes podemos incluso delegarlas a otras personas y sencillamente las tareas que no son importantes y no son urgentes debemos eliminarlas por completo. Ahora, una ley que a mí me gusta mucho expresar es la ley de Pareto. La ley de Pareto manifiesta que el 20% de algo es esencial y el 80% es trivial. ¿Qué nos dice? Que debemos dar importancia al 20% que realmente nos importa y que produce el 80% de los beneficios. En la práctica, si nosotros identificamos aquellas tareas que realmente nos van a tributar en mayores beneficios en lo personal, en lo familiar y en lo social, a esas tareas que pueden ser el 20% del total, debemos dedicarle el 80% de nuestro tiempo para poder ser más efectivos y darle prioridad precisamente a ellas. Como tercera estrategia, hacer una sola cosa a la vez. A veces nos vemos compulsados a estar haciendo multitasking o multitarea, muchas cosas al mismo tiempo y a veces ninguna de ellas la hacemos de manera eficiente. Yo sé que sobre todo las mujeres, las que son mamás, las que también trabajan, tienen una doble jornada laboral y ahora que están haciendo teletrabajo en la casa o que están al cuidado de los niños, al cuidado del hogar, en la preparación de alimentos y todo al mismo tiempo, todo el mundo demandándolo, yo me quito el sombrero entre las mujeres trabajadoras. Pero dentro de todo lo posible hay que tratar de hacer una sola cosa a la vez, dedicarle toda la concentración y esfuerzo a una sola cosa a la vez, terminarla y pasar a la siguiente para ser más productivo. Por lo tanto, yo soy partidario de realizar una monotarea o hacer una sola cosa a la vez en vez de varias cosas o la multitarea. Paso a paso, cada cosa a la vez. Como cuarta estrategia para organizar el tiempo en época de cuarentena, algo muy habitual, algo que todos nos vemos afectados, y es sencillamente evitar los distractores. Ahora mismo los que nos escuchan están utilizando una red social que es Facebook, que las redes sociales bien utilizadas, bien empleadas, son una herramienta muy valiosa de comunicación
transmisión de información, conocimiento, pero también puede ser un distractor. A veces nuestras vidas transcurren en torno a las redes sociales, a las notificaciones, a todos los mensajes que nos llegan y nos abruman, y dedicamos un tiempo considerable de nuestra jornada precisamente a estar revisando las redes sociales de manera improductiva y no provechosa. Y eso es uno de los distractores precisamente que debemos evitar. Una foto típica de una familia actual. Todos, hasta el perro, revisando las redes sociales, pendientes de las notificaciones, y no se comunican unos con otros. No sé si les recuerda a sus propias familias o les recuerda a alguien conocido, pero ya es un tema bastante habitual. A veces estamos cerca, pero no tenemos una comunicación de calidad porque estamos enfocados, gastando nuestro tiempo precisamente en este tipo de distractores que pueden ser las redes sociales. Por lo tanto, ojo, utilizarlas simplemente para sacarles provecho. Bueno, un cuestionario que se utiliza muy frecuentemente para el diagnóstico del alcoholismo y ver la severidad del consumo es el cuestionario Cage. Y yo quisiera que no se enfocaran tanto en el tema del alcohol, sino en el tema de las redes sociales, para que, haciendo una analogía, veamos realmente el nivel de preocupación social que hay al respecto del tiempo dedicado y perdido en el consumo de internet y las redes sociales. Les voy a ir haciendo las preguntas y ustedes se van contestando a sí mismos, y cada respuesta positiva les va a dar un punto que vamos a sumar al final. ¿Ha pensado alguna vez que usted debe reducir la cantidad de horas expuestas a la internet y a las redes sociales? Si la respuesta es sí, puede irse añadiendo un punto. ¿Alguna vez usted se ha sentido molesto porque los demás critican el tiempo que usted pasa metido en las redes sociales? Si la respuesta es sí, sume otro punto. ¿Usted se ha sentido culpable precisamente por esta razón? Si la respuesta es sí, sume otro punto. Y al levantarse por la mañana se ve compulsado a abrir las notificaciones y ver los últimos mensajes que han llegado con el objetivo de calmar la ansiedad. Si la respuesta es sí, sume otro punto. Para aquellas personas que tienen dos o más respuestas positivas, realmente hay un problema. Desde luego que esto no es un cuestionario validado para la dependencia, digamos, a las redes sociales, ni mucho menos, pero sí nos da una idea de cómo algo que puede ser tan diferente al consumo de alcohol como puede ser el tiempo dedicado a las redes sociales, también puede estar generándonos problemas. Por lo tanto, evitemos los distractores, utilicemos las redes sociales fundamentalmente y otro tipo de recursos precisamente para sacarle provecho personal. Como estrategia número 5 de organización del tiempo está aprovechar aquellos momentos que no son tan productivos y convertirlos en momentos productivos. ¿Cuáles pueden ser los momentos improductivos durante el día? Bueno, la realización de actividades domésticas, la elaboración de los alimentos, la limpieza de la casa, el cuidado de los hijos, la hora del aseo personal y del entorno, si realizamos actividad física en el momento de la actividad física. Son momentos que quizás no podemos dedicarlo a otras cosas, como poder estar leyendo un libro y demás, pero sí podemos aprovecharlos si adoptamos ciertas estrategias, como puede ser el uso de audiolibros. Ahora hay una nueva tendencia de los libros, ya no están tanto físicamente, sino que están en formato digital. Incluso hay muchas narraciones de libros que son extremadamente útiles y que podemos aprovechar nuestro tiempo, menos productivo de la jornada para estar escuchando audiolibros. Una forma de educarnos, de superarnos como seres humanos y precisamente de nutrirnos de conocimiento que puede ser útil. Otros son los llamados podcasts, que también son para escuchar, que nos pueden dar información, comentarios, incluso hay cursos que pueden ser de interés para todos. ¿Cómo más podemos aprovechar nuestro tiempo no tan productivo de la jornada? Precisamente estarlo dedicando a las noticias. Para todos es importante estar educados, informados sobre cómo está ocurriendo esta pandemia actualmente. Pero mucho ojo, porque hay una inundación en las redes sociales precisamente de noticias falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser capaces de discernir las noticias que realmente son productivas, aquellas que vienen de las fuentes oficiales. Tenemos que ser capaces de identificar esas noticias y dedicarles atención a ellas durante esos momentos quizás no tan productivos de la jornada para aprovechar un poco más el tiempo. Y aquellas noticias en Facebook, los mensajes que llegan por WhatsApp y demás, que a veces lo que generan es caos, pánico, y detrás de eso pueden haber hasta intereses políticos y de otro tipo. Por lo tanto, identifiquemos en cada uno de los lugares donde estamos
cuáles son las fuentes oficiales, fuentes del Ministerio de Salud Pública, fuentes del gobierno, fuentes de la Secretaría de Riesgo de cada uno de los lugares, periódicos en los cuales nosotros confiemos que puede ser una información un poco más verificable, y precisamente sigamos esas noticias y no le dediquemos tiempo a las otras que pueden ser un poco disonantes. Como estrategia número 6 para la organización y el aprovechamiento del tiempo en cuarentena está la automatización de los procesos. ¿Qué significa esto? Muchas de las cosas que nosotros tenemos que dedicarle habitualmente tiempo físico nuestro, podemos automatizarlas para evitar un tiempo valioso que tenemos que dedicar a ellas, evitar gastarlo y poder utilizarlo en cosas más productivas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora está la modalidad del teletrabajo, de trabajar desde casa, evitar ir a un espacio físico para lo cual tenemos que dedicar tiempo y recursos, sino aprovecharlo desde la casa y poder hacer un grupo de actividades. Dar el salto final, definitivo, desde el mundo offline, un mundo físico, digamos, a un mundo online donde todo esté automatizado, donde los procesos se hagan más rápido. Podemos también establecer pagos automáticos, ya sean de nuestros servicios básicos, que puede ser la telefonía móvil, la telefonía fija, la internet, el agua, la luz, el pago de las hipotecas, los arriendos, transferencias que tenemos que ser automatizadas. Todo eso va a atribuir en que tiempo que dedicamos normalmente físicamente a hacerlo, podemos dedicarlo a actividades más productivas durante nuestro día. Y además, algo muy importante en estos momentos que estamos viviendo es evitar salir a las calles y evitar exponernos, no solamente a nosotros, sino como posibles portadores también del virus, poder transmitirle la enfermedad a alguna otra persona. Y como última estrategia, tratando de ser breve también y dando un ejemplo de que el tiempo de ustedes es muy valioso también, es precisamente aprender a decir que no. Parece algo trivial aprender a decir que no, pero es algo muy importante. Si no aprendemos a decir que no, nos vamos a llenar nuestra vida y nuestro tiempo de cuestiones improductivas que ni siquiera a las mismas personas a las cuales le estamos ofreciendo el sí le genera algún cambio positivo para sí. Por lo tanto, el hecho de aprender a decir que no, sin sentirnos culpables, sin creer que eso va a lastimar a alguien, o simplemente sabiendo que querer agradar a todos es un desgaste físico, energético y de tiempo enorme. Por lo tanto, hay que aprender a decirle que no a aquellas actividades del 80% que no reportan beneficio, y poderle decir que sí y concentrarnos en ese 20% realmente de cosas que podemos hacer para mejorarnos como seres humanos y también aportarle a la sociedad. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría informarles que nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y donde también radica un centro de reposo y adicciones para los pacientes adictos. No ha dejado de prestarle servicio a la comunidad ni un solo segundo. Hemos adoptado medidas de protección adicionales para evitar contagiarnos, nosotros mismos ser fuente de contagio hacia los pacientes, o incluso poder contagiarnos nosotros como profesionales de la salud, que está demostrado que tenemos un riesgo 10 veces superior a la población general de poder ser contagiados. Y lo hago extensivo no solamente a los médicos, a los enfermeros, sino a todo profesional sanitario, empleados de apoyo, de logística, la policía, las Fuerzas Armadas y a todas aquellas personas que no pueden quedarse en su casa porque tienen que seguir brindando sus servicios. Entonces, el hospital, pese a las medidas que estamos tomando, tiene las puertas abiertas a la población, tanto en consulta externa como para hospitalización y atención de emergencias, así que pueden acercarse cuando ustedes lo necesiten y aquí van a ser bien recibidos. Les vamos a ofrecer medidas de protección para que ustedes también puedan estar protegidos, y simplemente cuando sea estrictamente necesario, no estamos exhortando a nadie que venga sin una necesidad real, pero si es necesario, el CRA tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Aquí tenemos ejemplos de cómo estamos trabajando. Allí se ve a la doctora Lupita, la licenciada la doctora Lupita Verdugo, médico psiquiatra, la licenciada Sonia Chacha. Son profesionales que no han dejado de prestar el servicio. Y bueno, antes de terminar, me gustaría agradecer también al doctor José Ordóñez, precisamente por la tecnología y la capacidad logística para que esta charla pueda llegar a cada uno de ustedes. Él está en su tiempo libre aquí también compartiendo con nosotros, y exhortarlos a que analicen esta imagen.
lo que les estaba comentando de aplanar la curva, de permitir que el sistema de salud, el gobierno y todas las instituciones puedan dar solución a esta epidemia sin colapsarse. Eso lo podemos hacer quedándonos en casa, permitiendo que las personas que sí necesiten salir lo puedan hacer de manera más segura y tratar de conservar la calma y de saber de que vamos a salir de esto más fortalecidos. Detrás de toda crisis hay una oportunidad de crecimiento personal y que entre todos podemos lograrlo. Así que muchas gracias y que tengan todos un feliz día. No sé si tienen alguna pregunta. Podríamos seguir interactuando unos minutos más. Bueno, igual en lo subsiguiente podemos responderle también de manera privada a cada uno de ustedes. Ustedes son los protagonistas de esta sesión. Les agradezco en lo personal y en nombre de la institución a la cual pertenezco precisamente la sintonía, y si pudieran compartir esta información para que las personas que lo puedan necesitar puedan también nutrirse de la misma. Un abrazo a todos.